Listísimo. Bien, pues básicamente tendría que ver con la intención que dice Lili, dejar un testimonio. Y quisiéramos que nos platicaras un poquito, Toñito, primero, qué pasa con esta escritura que fue para un concurso, el concurso municipal de dramaturgia, que afortunadamente saliste ganador el año pasado. Pero, ¿cómo fue tu proceso de escritura en este sentido? ¿Hacia dónde iba? ¿Cómo fue? Etcétera. Que nos comentes un poco eso. Ok. Bueno, pues a partir del año 2018 fue que empecé a buscar como diferentes foros donde desarrollarme más como en esta parte que me inquietaba, que era la dramaturgia. Empecé a moverme más hacia empezar a tallerear, ¿no? Y me dan una beca en el Centro Nacional de las Artes para estudiar dramaturgia un semestre con Luis Ayllón. No me encantó esa forma, pero de ahí eso me abre las puertas o me abre el panorama hacia buscar como esta parte de dónde encajar, ¿no? Y de ahí al siguiente año me becan para el Encuentro Nacional de la Joven Dramaturgia y me voy a Querétaro, ¿no? Todo el festival, me voy para allá y ahí conozco gente y conozco otra visión de la dramaturgia, ¿no? Lo que se hace en Querétaro es otro tipo de dramaturgia en la cual creo que estoy ahora un poco más anclado, que es la dramaturgia en colectivo, ¿no? Entonces, no es que todos escribamos la obra, sino que a partir de este tipo de reuniones vamos comentando, vamos leyendo y nos vamos retroalimentando entre diferentes autores. Entonces, con la onda de la pandemia, surge el pretexto de juntarnos en un taller nacional, porque habíamos gente de Chihuahua, de Ciudad de México, de Toluca, de Querétaro, de Veracruz, y nos juntamos en un taller dirigido por Manja Loría, que ella tiene la maestría en dramaturgia de la Universidad de Buenos Aires y trae mucho esta onda de la dramaturgia en colectivo. Y entonces, pues me avento prácticamente un diplomado de 9 meses a la par que vamos escribiendo cada quien su obra, pero se vuelve un proceso bastante rico, bastante dinámico, porque vamos escribiendo, sí, con una guía en los primeros meses, pero ya después se vuelve una parte de acompañamiento entre todos y se van cerrando módulos, ¿no? Se van probando escenas. Entonces fuimos invitando actores profesionales durante este proceso que nos ayudaban a leer nuestras escenas. Y al estar escuchando al actor, también nosotros nos vamos dando cuenta de en dónde no le estamos ayudando a avanzar a la acción, ¿no? En donde hay una coma de más, en donde cierta frase le cuesta en su dicción porque pues se vuelve repetitiva o se vuelve muy disonante a la hora de emitirla. Y todo eso lo vamos corrigiendo, lo vamos trabajando. eh, y yo fui llevando el texto desde ahí. Es un experimento que propone Manja, en donde nos propuso 3 obras. Fuimos leyendo esas obras y de ahí agarramos una escena con una cuestión particular que nos interesara. Y básicamente la obra que yo planteo, el resultado final, que es Interiores Púrpuras para los Muertos, nace de una consigna muy, muy pequeña. Yo lo único que tenía como consigna, que yo me planteé, lo único que yo me había puesto como una autoconsigna para desarrollar una obra, era que A le regala unos calzones morados a B. Y yo de ahí ya fui imaginando posibles combinaciones de quién es A y quién es B, eh, en qué contexto sucede,
por qué sucede, y en realidad yo lo único que tenía era la primera escena, que es el regalo. Es de ahí de donde surge todo lo demás, ¿no? Se va desarrollando a partir de ejercicios, pero realmente la consigna fue esa. A le regala unos calzones morados a B. Eh, ¿Cómo llegué al maestro y al cholombiano? Pues también es parte de este mismo ejercicio, ¿no? Yo tenía tres posibles combinaciones, que era una mamá y un hijo, dos novios, una pareja heterosexual y un cholo. Yo siempre he sido fanático de la ciudad de Monterrey, voy una vez al año, por lo menos, y yo siempre he estado muy clavado con esta cultura de los cholombianos, y pues creo que de alguna manera el inconsciente me llevó hacia pensar en el TEC de Monterrey, en esta vida tan dispareja de Monterrey, en donde está por un lado toda la vida de los cholos, que no son lo mismo que los cholombianos, ¿no? Y a la par esta vida que sí es muy contrastante en Monterrey. Yo creo que mucho más que en Ciudad de México, o Ciudad de México si estás en Santa Fe, es donde notas este trancazo de una calle a otra, ¿no? De cambio de clases sociales, pero Monterrey sí es como, son como dos mundos muy, muy diferentes, en donde transcurre este movimiento, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, desarrollando las escenas, es que ya vas armando tú tu escaleta, ¿no? Funciona un poco al revés del proceso, digamos, aristotélico, ¿no? En donde tú planteas tu idea, planteas tu escaleta y de ahí vas desarrollando. Acá es al revés, nosotros vamos escribiendo, y en algún punto, cuando ya tienes demasiado material, empiezas a cortar, ¿no? Empiezas a meter escaleta. Hay muchas escenas que no llegaron al corte final, ¿no? Y en mi caso, el epílogo no formaba parte de mi escaleta. El epílogo es una escena que escribí yo para mí, porque me interesaba saber cómo se habían conocido estos personajes. En algún punto alguien me había preguntado, yo dije, es que yo no sabía muchas cosas, ¿no? Yo no sabía que Gato se llamaba Gato, o sea, que era su nombre real, no era un apodo. Eso me lo fue contando el personaje en estas escenas. Vas dialogando con tus personajes, y en esta búsqueda de la verdad de la historia, yo escribí esa escena que quedó como epílogo. Yo la escribí porque no lograba comprender en qué punto o en qué momento de la vida de cada uno de ellos habían coincidido, ¿no? Se habían formado como pareja. Entonces yo escribí esa escena para yo entender a la relación de los personajes, y también tratando de responder a una pregunta que era, ¿qué es lo que enamora a uno del otro? Y ahí fue que encuentro en Joaquín el asombro por el baile, por la libertad de Gato, y en Gato esa hambre de conocimiento y esa admiración al maestro, que es, que es lo que los hace hacer clic en algún punto, ¿no? Y que parecería que no tiene nada que ver, y sin embargo, en ese punto de quiebre es donde surge la pareja, ¿no? Y como funcionó también la historia, funcionó también la escena, eh, se me ocurrió agregarla como un epílogo, ¿no? Que nos lleva, pues creo que de una manera un poco más emocional quizás, porque justo ves una pareja que surge de un cierto amor, de un cierto admiración del uno por el otro, pero que ya sabes cómo va a terminar, ¿no? Y eso creo que es un poco... Yo la pude haber puesto cronológicamente al principio y de ahí brincarme al regalo, y creo que no hubiera tenido quizás el mismo impacto, ¿no? Y parte de estos ejercicios y parte de estar escuchando a los actores profesionales leerte,
es que también te ayuda a ir moviendo y a ir barajeando tus escenas, ¿no? El saber qué es la información y yo parto también de una idea que me gusta mucho a la hora de escribir, que es el negarle al público toda la satisfacción, ¿no? Eh, si Gato se queda con Joaquín, ya no funciona, ¿no? Ya no pasa más, ¿no? Aunque es bonita la relación en algún punto, tiene que haber un quiebre, ¿no? Y esa vuelta de tuerca, sí, ser egoísta con el público es algo que trato de trabajar en todo lo que yo escribo, de negarle a la gente hacia donde tú mismo lo estás empujando, porque tú lo estás llevando hacia un punto y al final das un giro que ellos no se esperan, ¿no? Y en algún punto termina siendo el villano. Y algo que aprendí mucho en ese diplomado fue que sí, que tú tienes a tus personajes y necesitas torturarlos, meterte al lodo, ensuciarte las manos para poder realmente dejarlos aflorar en toda su naturaleza humana, ¿no? Porque si no, se vuelven personajes bonitos, pero que no están construidos desde un punto mucho más concreto, ¿no? Creo. Ok, gracias. Sí, sí, entonces ese es todo el proceso de la escritura. Y cuando se pasa a la representación, por qué decides dirigirlo tú también? Que finalmente de esto que nos hablas es sí un proceso de mucho tiempo y es una tarea como escritor. ¿Y cuándo pasa la idea de que se escenifique, pero además dirigido por ti? Pues en este caso en específico de Interiores Púrpuras, fue un poco responder a la presión social. Mi idea, porque Interiores Púrpuras no es la primera obra que yo escribo, ¿no? Y no es la primera obra que yo escribo y dirijo, pero sí es la primera obra que escribo esperando que me lean, no tanto que la vean, que es muy, muy diferente, ¿no? Ya en el planteamiento de entender que la dramaturgia sí es literatura, esta obra está escrita primera para leerse y esperando que alguien más la represente. ¿Cómo llego al premio? También fueron muchas cosas que fue complicando la pandemia, porque si la pandemia no se hubiera involucrado en algún punto del proceso, la obra se hubiera estrenado en el 2022 en el Teatro de la Capilla con un director de Ciudad de México, con ay, se me va su nombre, con Fernando Canek en el personaje de Joaquín, ¿no? Ahí es donde estaba llegando la obra en un primer proceso, ¿no? El director me empieza a comentar unas cosas medio raras de su visión y en algún punto el director se enferma de COVID, se detiene un poco el proceso, él se va a otras ondas y se le vence la carta de derecho que yo ya le había dado por 2 años y coincide que se vence a principios del 2023 y viene el concurso y yo decido pues retomar mi impulso primario que era hacer una obra para ser leída y es que la someto al concurso. Ya a la hora de llegar como director, sí fue un proceso difícil que no había experimentado porque mi concepción original sí pude separar, ¿no? Muchas de las obras que yo tengo no están terminadas en la computadora, están terminadas en la escena. De este ejercicio que yo fui haciendo durante meses de construcción del texto, pues lo terminaba realmente en el escenario, ¿no? Sabes que este texto ya no funciona, cámbialo por este otro, aquí hay una pausa, esta coma no va, dilo así. Y esa disciplina de regresar a la computadora a corregir eso es algo que no hice, ¿no? Entonces,
Son textos que ahora, ya con estos años de estar estudiando la dramaturgia, de estar viajando con diferentes maestros, porque digo, empecé a correr con mucha suerte, me becaron también en Uruguay, me becó la GUDU para tomar un diplomado virtual allá con dramaturgos uruguayos. Luego aplico para la residencia del Círculo Dramático y también quedo. Entonces, creo que ahorita sí ya llevo 5 o 6 años muy clavado en el estudio concreto de la dramaturgia y ahorita me doy cuenta de muchísimas cosas que antes no, que estaban intuidas, pero que no estaban asentadas, ¿no? Hasta incluso el manejo de los géneros, ¿no? Y el poder decir por qué Interiores Púrpuras para los Muertos es una pieza y está construida como en este rollo en donde el universo implosiona, pero no cambia nada, y entenderlo desde ahí también hizo que yo tuviera otro proceso como director, porque yo ya ataqué a partir de un conocimiento mucho más teórico, no solamente de mi historia, sino mucho más teórico de lo que yo quiero abordar ahora de forma discursiva, ¿no? Y creo que también lo pude ver en el escenario, ¿no? Que hay muchas cosas que ya están mucho más entendidas por mí desde un punto teórico, pero que me ha brindado ahora el estudio de la dramaturgia, ¿no? El entender cómo se construyen las historias y cómo hay cosas que tienen que pasar para que brinque algo a lo que yo estoy muy, muy comprometido, muy clavado, si ya tuviste chance, Blanche, de revisar un poco el texto, el escrito, es que casi no hay acotaciones. Las acotaciones las brindan los mismos personajes con la acción y eso también a mí me ayuda mucho como director a saber qué es exactamente lo que está pasando en cada escena y que la tarea escénica no se vuelva, te voy a poner a hacer algo aquí para que tú tengas herramientas. No, el texto ya te está brindando esa misma tarea escénica y el texto ya te está brindando el por dónde atacar, atacarlo como director, ¿no? Y creo que eso también es algo que he ido aprendiendo, el no dirigir mi dramaturgia. Por eso no hay acotaciones de se levanta, se va, no, sino hay acotaciones que ellos le llaman ahora, en esta nueva visión de la dramaturgia, candados, ¿no? Que yo voy poniendo candados como es un cholombiano, ¿no? Y el cholombiano escucha este tipo de música y no le puedes llegar a poner ópera, porque entonces ya estás traicionando la estructura del texto y la estructura del personaje. Pero de ahí a qué tipo de cumbias colombianas quieres que escoja o cómo va a bailar este cholo, eso ya es lo que va a ir generando el director, ¿no? Y para mí sí era muy importante como director, por ejemplo, que Gato sí lo interpretara un actor homosexual, que sí tuviera esa connotación el actor, ¿no? Porque también yo quería entender desde dónde lo va a atacar él y que creo que sería muy diferente si los dos personajes los hubiera interpretado un actor cisgénero. Independientemente de que sean actores o no, creo que el contexto cultural en el cual se desarrolla este asunto, que es primero que nada los prejuicios de la sociedad, no lo vamos a entender nosotros, ¿no? No, no a nivel de alguien que lo vive día con día, ¿no? Y para mí será muy importante esa parte, pero eso ya era como director, no como dramaturgo. Entonces creo que ahorita pude hacer ese juego que a lo mejor en las otras obras que yo he dirigido, escritas por mí, no ha funcionado o en ese sentido, porque yo estaba escribiendo y dirigiendo al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces yo ya sabía quién iba a interpretar a ciertos personajes y iba dejando chistes o cosas que yo sé que ese actor iba a poder resolver, ¿no? Y ahorita yo espero que se concrete por ahí una cuestión en Chihuahua y si la montan por allá, yo sería feliz de ir a ver cómo lo resuelven, ¿no? Y cuál será la propuesta de ese director.
Creo que Bien, está Blanche. bien, Sí, sí. Yo más bien pienso en que es cómo se concibe allá, porque es otro contexto, otros actores. ¿Qué ibas a decir, Alejandro? sí, yo ¿Te iba va a a acabar? preguntar, Toño, en el sentido de, ya durante el montaje, ¿cómo fue el encuentro con los actores? Porque hay cosas, digamos, sutiles que se abordan, ya como entre director, el proceso de actor, todo este montaje, pero además los temas son complejos, son incluso oscuros. ¿Cómo fue este proceso? Lili, ¿quieres mencionar algo? Sí, bueno, ahí hay un término que nosotros queremos emplear para hacer esta comparación o este punto de mirada, para poner la tensión en los dos productos, ¿no? De escritura. Y no es porque sea una apreciación personal, pero visualizamos como lo burdo, lo abyecto, porque así lo valoraría la sociedad. Sería como combinar salchichas con nopales, ¿no? O sea, que un profesor universitario con un nivel socioeconómico, cultural, eh, plantea una relación homosex con una persona tan, um, ¿cómo llamarlo? Bueno, la naturaleza del cholo, que es un chavo eh, ingenuo, ignorante, poco enterado, poco educado, pero que tiene otra valía, ¿no? Otros valores. Entonces estamos como que mirándolo ahí y en ese término no sé si te haga roncha el término lo abyecto. Sí, de entrada, la, la visión de estos mundos que parece que nunca colisionan, son mucho más comunes de lo que realmente creemos, solamente que se mantienen en lo oscuro, ¿no? Esta idea del chacal eh, en la figura como tal de una persona de bajos recursos, pero que tiene una cierta masculinidad, se da tanto hacia lo homosexual como a lo heterosexual, ¿no? Y se da sobre todo en este aprovechamiento de la clase de poder decir yo mantengo, yo le pago a mi chacal, ¿no? El choque que recibe Joaquín es cuando se encuentra con alguien que si bien no tiene todos los conocimientos universitarios que el otro tiene, sí posee una inteligencia emocional que le brinda mucho más conocimiento y mucho más conocimiento de la vida incluso que el propio Joaquín, que a lo mejor sí ha viajado a Europa, pero que no entiende realmente un contexto tan concreto y tan sencillo como el aceptarse a sí mismo, ¿no? Y el responder otra vez a los prejuicios, el creer que porque alguien viene del barrio no puede leer un libro o que no pueda tener acceso a él, también es parte del mismo prejuicio, ahí sí mexicano, ¿no? Y no, hay mucha gente que sí lee muchos libros y hay muchos chavos del TEC de Monterrey que en su vida han leído uno, ¿no? Y sin embargo, el que ellos tienen la ventaja de poder tener un título que la otra persona no, aunque tengan los mismos conocimientos, ¿no? Y eso le va dando muchas más herramientas en la vida, ¿no? A la hora de abordarlo con los actores, la primera tarea pues fue ponerlos un poco en el contexto, ¿no? No solamente de esto, que este confrontamiento de las dos clases y de los dos mundos, sino también para nosotros el contexto de que ellos entiendan Monterrey. Pues Monterrey es una ciudad con muchísimo contraste, ¿no? Es una ciudad que creo que sí se tiene que vivir en algún momento y es rara, ¿no? Pero es muy divertida. Pero también hay muchas palabras, hay mucha parte del lenguaje que, que yo sé que el público no obtuvo la historia al 100%, ¿no? Hay muchos que creen que Gato le dice a Joaquín Jaimito,
y al principio muchos se fueron con la idea de que se llamaba Jaime el personaje. No, Jaino, novio, ¿no? Ajá, pero porque no les falta ese contexto de entender que la Jaina es mi novia y en este caso es mi Jainito, ¿no? Pero yo estaba consciente que eso iba a pasar y es totalmente a propósito, ahí sí en la mano del dramaturgo, el lenguaje propio de la tribu urbana, ¿no? Y cuando yo lo escuché leído por un actor regiomontano, ¿no? Y que escuché el ritmo y que sí lo daba y que sí correspondía, para mí fue como uno de las mayores satisfacciones durante el diplomado, ¿no? El escuchar a un regio leer mi texto, a leer a Gato y que el ritmo fluyera con él en el acento regio, para mí fue de las cosas más padres que yo recuerdo de ese taller. Y viene el enfrentamiento y tengo la fortuna de contar con los actores que yo había imaginado en, en un sentido de construcción de dirección, ¿no? Es decir, tengo un actor joven, con muchas ganas, que pertenece a la comunidad, que aparte baila y que aparte tiene un manejo de su cuerpo y que me da el físico que yo requiero, ¿no? Y ese encanto de verlo bailar con esa soltura y todo ese rollo. Y también tengo actores con una edad, con una preparación muy documentada, pero que también han experimentado ese mundo como profesores, ¿no? Que sí han sido profesores TEC de Monterrey o que han convivido con la VM y que han podido también estar, quizás no en las altas esferas de la economía, pero que sí han convivido con ellos, ¿no? Y que también entienden ese asunto y creo que eso fue lo que a mí me ayudó a ir creando este pequeño microuniverso en donde Gato y Joaquín podrían ser felices, ¿no? Ajá. En este punto también hablamos siempre de tres momentos en todo montaje. En este caso, pues la escritura, el propio proceso de montaje, pero ¿qué pasa con la recepción? ¿Qué recibiste de retroalimentación? ¿Qué hubo en ese proceso ya con el encuentro con el público? Fíjate que fue muy padre ir pasando de varios momentos, ¿no? El día del estreno nos llegó una prepa y está lleno de estudiantes de prepa. Y en cuanto Gato le da la primera caricia a Joaquín, se escuchan murmullos, se empieza a escuchar, van a empezar con sus joterías, nada más que es una obra de estas. Y lo más increíble fue ir escuchando la evolución. Algo que me pasó durante toda la temporada es que todas las funciones que yo vi, que yo estuve ahí abajo en la sala, es que el público no se queda callado. Todos los aspavientos, todas las reacciones se escuchaban, ¿no? En este estreno, cuando Gato le dice a Joaquín, eres eres un cobarde y aparte de puto, eres pendejo, uno de los chavos que primero se quejó y donde estaba toda la bola, le dijo a huevo y lo gritó, ¿no? Entonces, eh, fíjate que eso nos costó mucho, o sea, sabíamos que nos íbamos a enfrentar nosotros mismos a la homofobia, nosotros mismos al prejuicio y a la intolerancia, y te puedo decir que tuvimos tres casos que documentamos. Un señor que en cuanto leyó la sinopsis pidió que se le regresara el dinero de su boleto, ¿no? Bajo las nuevas normas de la CUT no se le puede hacer eso, ¿no? Porque pues ahora ya no, si ya está arrancado el boleto y como nosotros ya no manejamos la taquilla ahora como grupo, la maneja la CUT, entonces la misma CUT le dijo, oye, pues pruébalo, o sea, date la oportunidad. El tipo se metió, vio toda la función, cuando acabó la función se levantó y se fue, ¿no? No aplaudió, pero tampoco abucheó, digamos, ¿no?
un papá que toda la función estaba moviendo la cabeza y sus hijos aplaudiendo y el papá volteándolos a ver para decirles que paren, ¿no? Y los hijos teniendo que parar el aplauso. Y una familia que nos pasó lo mismo, o sea, yo los vi llegar, el señor de sombrero, con botas, se bajaron de una camioneta de redilas, ¿no? La señora con falda, con suéter tejido, y las dos hijas, que una de ellas venía de la Universidad Siglo XXI, como que la habían mandado a ver la obra, y yo dije, che, no, ahorita a ver cómo nos va. Y acabó la función y la señora se acercó a felicitarme y a preguntar, fue un sábado, y a preguntarme si el domingo había función. Y yo dije, sí, qué bueno, porque mañana vamos a regresar. Y sí regresaron. La mamá con el papá y con otra, no sé si sea la hermana de alguno de los dos, ya, pero sí regresaron al día siguiente, ¿no? Entonces fue como algo que yo les decía, o sea, no es algo que estemos esperando el cambiarle al mundo la visión de la homofobia, pero sí vivimos esas partes, ¿no? O sea, sí lo fuimos escuchando durante el proceso de la temporada y durante el proceso de cada función, esas frases, y curiosamente, algo que normalmente luego no pasa, mucha gente de la comunidad vino a ver la función y se acercaban con nosotros, ¿no? Y desde el clásico, a mí me pasó, ¿no? Anduve con alguien que estaba casado y que tenía hijos, hasta también esa parte de una frase que me dijo uno que era maestro de secundaria y me dijo que ojalá sus alumnos la pudieran ver, pero pues que ni de broma lo iban a dejar mandarlos de nivel de secundaria. Pero sí me dijo, me gusta mucho la visión que dan, no cliché, de un homosexual. No tiene que ser afeminado, no tiene que ser amanerado para tener una preferencia de su mismo sexo, ¿no? Y pues ese tipo de cosas son las que a mí me han causado más satisfacción